5 gramos de pasta. Tomamos, hacemos nuestra bolita bien apretadita para sacar todo el aire. Hacemos una gotita gruesa de 3 centímetros de alto por 2. La aplanamos y esta nos queda de 3 centímetros de ancho. Por la parte de atrás ponemos un poco de pegamento y lo vamos a pasar a nuestra taza. Hacemos una línea imaginaria. En medio ponemos nuestro dedo y a un lado de nuestro dedo y arriba vamos a comenzar a poner nuestra gota y haciendo presión hacia abajo. Con la ayuda de una regla vamos a empezar a medir unos marquitas y en la parte de en medio hacia arriba medio centímetro. De este lado igual medio centímetro y de este lado medio centímetro. De la primera marca hacia arriba, medio centímetro hacia arriba y vamos a empezar a marcar para hacer su boca. Con un acocador pequeño vamos a empezar a hacer presión hacia abajo en la parte de en medio para hacerle un huequetito y empezamos a recorrer pasta y a quitar un poco. Como puedes observar, hago bastante presión aquí en la orillita para que quede bien marcada. Con la ayuda de un hisopo con agua voy a empezar a hacer presión hacia abajo y alisar todo este espacio con mucho cuidado. También con nuestro pincel de goma marcamos las orillitas para respetar el espacio. Con un acocador de medio centímetro en la parte de arriba vamos a hacer esta marca para su ojo. Vamos a hundir y hacer presión. Con 0.60 gramos de pasta hacemos un barrilito que nos quede de 3 centímetros de largo. Lo ponemos en forma de U aquí en la parte de abajo y en medio y vamos a empezar a difuminar. Esto es para que tenga más volumen en la barbilla. Con mucho cuidado comenzamos a difuminar con nuestro pincel de goma extendiendo la pasta y en el área de la boca, lo que son como los labios, hacemos la pasta hacia arriba, la jalamos, pero también vamos a respetar esta curva con la ayuda del hisopo y un poco de agua para alisar. En esta parte con el dedo estoy metiendo la pasta para hacer ahí una marquita. Aquí volvemos a poner en la orilla del labio otra bolita de pasta en forma de barrilito y la comenzamos a extender para que nos quede una curva hacia arriba en esta área para que quede más marcada. Con la toallita húmeda comenzamos a quitar el exceso de agua también para ver los detalles y volvemos aquí a darle unos retoques. Con la estaca vamos a comenzar a hacerle unas líneas aquí en el labio inferior para simular lo que son como las arruguitas del labio. Solo estoy poniendo ahí 2 marquitas y con el pincel de goma las vuelvo a marcar. Con una bolita de pasta blanca la vamos a poner aquí del ojo que nos quede un poco más arriba del ras de la marca que hicimos. Con 0.60 gramos hacemos una bolita, después hacemos una gotita de 1 centímetro y la vamos a poner aquí en la parte de en medio. Vamos a empezar a aplanar un poco, la ponemos en medio y comenzamos a extenderla hacia los lados y hacia arriba. Que nos quede concentrado en la parte de en medio la pasta para que tenga mayor volumen. Observa que solo voy jalando de los lados y de la parte de arriba
difuminando esas partes. Y en la parte de en medio dejo todo el volumen. Observa, aquí se ve el volumen. 2 bolitas del mismo tamaño, del grosor de 1 centímetro. Comenzamos a hacer 2 gotitas de largo de 2 centímetros. Estas las vamos a poner en forma diagonal aquí para marcar más los pómulos. Hago un poco de presión con mi dedo hacia abajo y con nuestro pincel y un poco de agua comenzamos a difuminar. Recuerda que con la toallita húmeda quitamos el excedente de agua y esto nos sirve para observar bien todos los detalles. Hacemos un barrilito de pasta color morado mucho más fuerte que el del rostro y este lo vamos a poner aquí en la parte de abajo del ojo. Con pintura acrílica color naranja y un acocador ponemos su puntito. Con una estaca en la parte de arriba hacemos una marquita. Con .60 gramos hacemos un barrilito y este nos va a quedar de 3 centímetros. Lo vamos a poner abajo de la línea, donde empieza la línea morada del ojo, hacia abajo, en toda esta parte del lado para darle más volumen al cachete. Fíjate dónde comienza y dónde termina. Lo vamos a comenzar a difuminar y de lo que es los lados
de arriba pues va hacia arriba, la parte de abajo difuminada hacia abajo y lo que es la parte de en medio lo vamos a extender hacia la parte del pómulo para darle mayor volumen. Con .60 gramos vamos a hacer un barrilito. Este nos va a quedar de 2 centímetros, pero nos va a quedar más gordito. Le ponemos pegamento, hacemos una forma de U y fíjate que ¿dónde va acomodado? Exactamente abajo donde está el pómulo. Y comenzamos a extenderlo. También respeta la curvita que tiene en la parte de abajo, en lo que es debajo de la boca, para que siga quedando esa parte hundida. Y pues la pasta la empezamos a difuminar y extendiéndola también hacia el pómulo para tener pues mayor volumen en esa área. Me ayudo también con mi dedo y un poco de agua para marcar más esta curvita y alisar. Con un barrilito bien delgadito vamos a empezar a poner aquí a los lados del ojo unas arruguitas. Con pintura acrílica negra y un acocador le ponemos su puntito en el ojo. Con una bolita de 1 centímetro vamos a hacer un triangulito o una gotita. Esta lo vamos a poner aquí en la parte de en medio para comenzar a hacer su nariz. Ahí aplanamos, si te fijas la ponemos paradita y de la parte de abajo de la orilla comenzamos a difuminar. Con un acocador delgado comenzamos a marcar los orificios de la nariz poco a poquito y con mucho cuidado. Hacemos presión hacia adentro para abrir el hoyito y comenzamos hacia los lados a extender la pasta para hacer más gruesa la nariz.
Trata de que te quede como una especie de gotita la forma de los orificios. Con una bolita de 1 centímetro hacemos un barrilito y este nos va a quedar de 3 centímetros de largo. Lo vamos a doblar en forma de V y este lo vamos a poner aquí arriba del ojo. Y comenzamos a difuminar. Con una bolita pequeñita como de 1 centímetro hacemos un barrilito, lo medimos ahí en esta área del ojo y la vamos a aplanar para ponerle su párpado. No tapa totalmente el ojo, sino que le tapa nada más así como la parte de arribita, pero se tiene que seguir asomando pues el área de lo que es el color naranja y el negro, estos dos circulitos. Vamos midiendo poco a poco para no tapar su ojo por completo. Hacemos un barrilito delgado del mismo tono de morado fuerte. Le ponemos un poco de pegamento y este lo vamos a poner en la orillita del párpado. Ahí cortamos el excedente. Se me pasó antes de comenzar a poner los dientes. Con pintura acrílica negra pintamos todo el fondo porque si no después les va a pasar lo que a mí y les va a costar mucho trabajo. Entonces, después de que ya hemos pintado el fondo de la boca, comenzamos a poner sus dientes que son gotitas bien pequeñitas pero con mucha punta y los comenzamos a acomodar.
Con pasta color negra vamos a hacer un barrilito bastante largo. Le ponemos un poco de pegamento y lo vamos a poner todo alrededor de nuestra cabeza. Y pues aquí era lo que les comentaba, que tendrían que ponerle su pintura color negro antes, porque si no se dificulta mucho estarla poniendo porque podemos estar pintando los dientes. Igual con pasta negra y una bolita de medio centímetro, hacemos una gotita delgada, larga, con mucha punta. Le damos aquí unas curvitas y le ponemos aquí bien pegadito y que nos quede parada. Después vamos a comenzar a matizar con color morado bastante fuerte, pues todo el rostro, debajo de los labios, nuestras arruguitas y todo alrededor. Y pues no te preocupes, a mí me gusta ponerle pues bastante color primero y ya después vamos quitándole con la toallita húmeda pues todo el excedente. Con 1.20 gramos de pasta color negra vamos a hacer un barrilito de largo de 3 centímetros. Y con nuestro puntero de goma vamos a hacerle aquí un orificio. Este lo vamos a poner un poco de pegamento y de la punta del personaje a un lado vamos a ponerlo y hacer presión hacia abajo, cuidando que quede bien pegadito a la orilla, bien pegado a la cabeza. Ahora aquí estoy haciendo un corte en diagonal y difuminando esa parte como para que vaya saliendo esta parte del cuerpo. Hacemos un barrilito delgado. Este lo vamos a aplanar. Le ponemos un poco de pegamento y se lo vamos a poner aquí en la orillita. Esto va a ser como el cuello de la camisa o de la ropa que lleva el personaje. Con 0.60 gramos comenzamos a hacer un barrilito que nos quede delgado, aproximadamente un poquito menos de medio centímetro, y de largo nos va a quedar de 3 centímetros. Este lo vamos a colocar aquí en la parte de en medio, introduciéndole ahí en el huequetito. Con 5 gramos de pasta negra comenzamos a hacer un barrilito y después lo vamos a aplanar. Con la cuchara de 15 mililitros la vamos a voltear y vamos a cortar ese semicírculo. De la esquina de abajo hacia arriba en forma diagonal con un poco de curva, hacemos un corte. En la esquina de arriba también hacemos un corte con curva. Lo llevamos a la taza para acomodarlo. Esto va a ser la base para la capucha del personaje. Vamos a apachurrar un poquito lo que es la puntita del cuello de la parte de abajo, le ponemos pegamento y vamos a comenzar a difuminar ahí con el cuellito. Le cortamos este piquito.
Con 1.20 gramos de pasta azul grisáceo vamos a comenzar a hacer una gotita larga. Vamos a ir midiendo con la capucha hasta donde la queremos de larga. Le vamos a hacer un poco en la punta en diagonal, aplanamos y nos queda de 4 centímetros. Con otros 1.20 gramos vamos a hacer otra gotita, igual de 4 centímetros de largo. Esta la vamos a poner un poco curva, la aplanamos otro poquito. Ahora, la gotita de arriba le vamos a hacer un corte en diagonal para que nos quede exactamente en la curvita de la otra gota. Vamos a hacer aquí, la vamos a alargar otro poquito, haciendo más delgado esta punta de abajo. Vamos a ponerles un poco de pegamento, les vamos a unir y vamos a difuminar esta unión. En esta esquinita de la unión también difuminamos y marcamos bien esta curva. Vamos a tomar una bolita pequeña y la vamos a poner en la curvita que les había comentado. Pero muy pequeñita la bolita, la ponemos ahí y con el acocador la vamos a aplanar. Ahora con otra bolita pequeñita, como de medio centímetro, vamos a hacer un barrilito y este lo vamos a pegar aquí arriba de lo que es la mitad del ojo y vamos a comenzar a difuminar. La parte que le está tapando el ojito, esta parte la vamos a comenzar a levantar y con la ayuda del acocador lo vamos a poner ahí abajo para que esta parte nos quede levantada pero con forma redondita para que quede ahuecado esa parte del ojo. Con una bolita de 1 centímetro la hacemos barrilito que mida 2 centímetros y a la misma altura del ojo la vamos a colocar ahí. Y este lo vamos a empezar a difuminar. A la misma altura del otro ojo, pero debajito de la pasta que acabamos de agregar, vamos a marcar aquí el otro ojito y vamos a comenzar con el acocador a hundir esta parte.
Con una bolita de medio centímetro hacemos una gota que nos quede de alto de 1 centímetro y esta la vamos a poner aquí y comenzamos a difuminar. Esto es para darle volumen a lo que es la parte de la boca. En la parte de la punta vamos a hacer que tenga bastante curvita. Con otra bolita de 1 centímetro hacemos un barrilito de 2 centímetros y este lo vamos a colocar aquí en la parte de abajo de lo que es el pico, dejando una abertura Vamos a despegar la pieza y la vamos a llevar a la taza. La vamos a colocar sobre la parte de la capucha. Lo que es el área de la boca va fuera de la capucha. Muevo un poquito hacia arriba lo que es el área de la nariz para abrir más la boca y poderle hacer unas líneas o unas arruguitas en esa área. Son solo 2 líneas arriba y abajo. Con la ayuda del acocador vamos a empezar a marcar esta área del ojo y hacerle más curvita aquí al final del ojo. Aquí lleva una curva bastante pronunciada. Esta parte se las voy a poner un poquito más lento para que vean con detalle dónde estoy poniendo la curva. Después de la curvita que les he comentado, voy a hacer poquita presión hacia abajo para hacer más grande esa parte de la nariz. Con la punta del pincel de goma vamos a empezar a marcar lo que es el orificio de la nariz. Levantamos un poco la pasta a la hora que estamos metiendo la punta y nos va a quedar como una forma de gota.
Con un barrilito delgado de 2,5 centímetros, lo vamos a poner aquí alrededor de lo que va a ser su nariz. Con otro barrilito delgado de 2 centímetros, lo vamos a poner aquí en la parte de arriba para darle mayor volumen y un poco más de curva. Voy a cortar un poco aquí en la punta porque quiero que me quede con mucho piquito. Con el acocador vamos a marcar otra vez el área de los ojos, haciendo presión hacia abajo. Con un barrilito pequeñito de pasta negra, lo vamos a colocar aquí en el área de la boca. Vamos a abrir un poquitito, lo introducimos ahí y vamos a empezar a aplanar. Igual con una bolita de pasta negra vamos a introducirlo en los ojos y comenzamos a aplanar con mucho cuidado. También aquí dentro de la nariz con una bolita bien pequeñita vamos a introducir esta bolita y la vamos a aplanar. Vamos a poner un poco de pegamento y vamos a hacer una gotita. La vamos a empezar a difuminar para que podamos poner unas arruguitas aquí en el ojo. Con 5 gramos de pasta negra vamos a comenzar a hacer nuestra bolita, después un barrilito y lo vamos a comenzar a aplanar. Igual
con la cuchara de 15 mililitros, hacemos un corte y lo vamos a llevar aquí a la cabecita del personaje. Aquí lo voy a aplanar un poquito más para que me quede más delgadito. Lo ponemos sobre la cabeza sin tapar el área de los ojos. Pongo un poco de pegamento, lo vuelvo a medir, lo voy acomodando y voy a comenzar a cortar el excedente. Aquí voy a empezar a marcar y a difuminar en la parte del cuellito. Marco aquí en la parte de abajo donde va a ser el corte, le quito el excedente. Recuerda siempre alisar el corte y pues limpiar ahí un poquito lo que quedó manchado. Aquí en la parte de arriba me voy a ayudar con las tijeras, respetando la forma de la capucha, dándole aquí que en la puntita pues nos quede con bastante punta y vamos a empezar a difuminar esta unión. Levantamos un poco esta parte de la capucha hasta que se alcancen a ver las arruguitas del ojo. Con 5 gramos de pasta hacemos primero nuestra bolita bien apretadita, un barrilito y comenzamos a aplanar. Vamos a comenzar a medir, lo llevamos aquí a la taza. Ahora sí, vamos a cortar. Esta pieza nos debe de quedar de 5 centímetros por 5 centímetros. Después nos va a quedar como un triangulito y con la base de arriba en forma con semicírculo. Este lo vamos a empezar a acomodar aquí a un lado de lo que es el cuerpo del otro personaje y la pasta, como puedes ver, este circulito, lo vamos a empezar a acomodar. Vamos a quitar este excedente. Con el pincel de goma metemos la pasta para que esté bien marcado cada personaje y aquí vamos a extender la pasta hacia el cuello que nos quede ahí bien metidito. Con pasta color verde, a mí me quedó muy oscuro, te recomiendo que lo hagas más bajito y más con un tono gris. Vamos a utilizar 2.5 gramos de pasta, la vamos a hacer una lagrimita bastante larga que nos quede de 5 centímetros. La vamos a comenzar a aplanar. Vamos a empezar a marcar dónde va a ir la boca. Entonces, a los de la punta hacia arriba, a los 2 centímetros, vamos a hacer como un rectángulo, pero va un poco más angosto de la parte de abajo. Con el acocador voy a empezar a hundir esta parte. Con una bolita de medio centímetro vamos a hacer un barrilito de 1 centímetro. Lo vamos a poner aquí en esta parte de la boquita y vamos a comenzar a difuminar. De la punta, como puedes observar, dejamos un poquito salida el barrilito que acabamos de poner. Marcamos aquí en la orillita para que se vea
ahí la profundidad de la boca. Con el pincel de goma vamos a empezar a marcar lo que es un ojo como en forma de también de una lagrimita, y con el acocador comenzamos a hacer un huequetito. Con 0,60 gramos de pasta, hacemos primero nuestra bolita bien apretadita para sacar todo el aire y que no tenga grietas. Hacemos un barrilito, vamos midiendo, lo vamos a hacer más largo porque necesito que nos tape todo lo que es la media luna de la cabecita. Le ponemos un poco de pegamento y vamos a comenzar a difuminar. Con una bolita de 1 centímetro vamos a comenzar a hacer una gotita larga de 4 centímetros y esta la vamos a colocar en forma de S, empezando esta curvita debajo del ojo. La vamos a ir acomodando y vamos a difuminar. Con el acocador y aquí arribita donde está la curva de la nariz y pegadito a la orilla vamos aquí primero a marcar dónde va el otro ojo. Nos ayudamos con el hisopo haciendo presión hacia abajo. Con una bolita de un poco menos de medio centímetro vamos a hacer una gotita y esta la vamos a poner arriba de este ojo para darle mayor volumen ahí.
Con otra bolita de un poco menos de medio centímetro hacemos un barrilito, lo vamos a poner aquí arriba del otro ojito y comenzamos a difuminar. Vamos a ponerle unas arruguitas aquí en el labio y yo te recomiendo ponerle solo 2 líneas y de la orilla que nos quede un poquito más gruesa. Dentro de la boquita vamos a poner un poquito de pegamento y vamos a comenzar haciendo un barrilito de pasta negra para ponerlo aquí en la orilla de la boca y que nos quede bien definido esta área. Con otra bolita de pasta la ponemos aquí y difuminamos esta unión. Ahora vamos a hacer unas bolitas pequeñas y las vamos a introducir aquí en los huequetitos de los ojos y con el acocador comenzamos a hacer presión hacia abajo para que se vea que está hundido. Con una bolita pequeñita, como puedes ver, hacemos una lagrimita y la vamos a colocar aquí en la que es la parte de la nariz, haciéndole un orificio y después vamos a difuminar. Con 0,60 gramos de pasta hacemos nuestra bolita, después vamos a hacer una lagrimita y esta la vamos a colocar en la parte de abajo de la boca. Lo medimos, vamos acomodando.
Aquí es donde lo vamos a poner. Ahora con una estaca o con la ayuda del X-Acto hacemos unas marquitas aquí para que sean las arruguitas de lo que es el labio inferior. Le ponemos un poco de pegamento y de las orillas vamos a comenzar a difuminar. Con pasta roja y una bolita pequeñitita vamos a hacer una lagrimita bien delgadita, la vamos a hacer en forma de S y lo vamos a colocar aquí en la boca, que esta sería su lengua. La cabeza la llevamos aquí a la capucha. Vamos viendo dónde está acomodada y desde donde está mi dedo, donde termina la curvita del personaje de arriba, ahí la vamos a acomodar. Le ponemos un poco de pegamento. Esta parte le vamos a dar unos toquecitos para que tenga más curva de poco a poquito. ¿Recuerdas que te había comentado que solo le pusieras 2 marquitas? Bueno, yo aquí le voy a tapar la tercera con un poquito de pasta y le voy a empezar ahí a difuminar para aquí de la orilla del labio nos quede un poquito más grueso y obviamente con curva en la parte de abajo. Con 1.20 gramos hacemos un barrilito y lo comenzamos a aplanar. Vamos a medirlo con el personaje para ver si ya cubrimos esta parte de la cabecita. Lo volvemos ahí a medir. Y vamos a hacer un corte con un semicírculo hacia adentro. Esta tirita la vamos a colocar aquí arriba de la cabeza
pero desde la esquina de aquí abajo para formar la capucha. A ver, ahora sí, aquí lo vas a poder observar bien. Vamos a poner la capucha en esta área pegadita a la orilla, como si fuera una especie de media luna. Va a tener forma de una media luna. En la parte de arriba de la cabeza, la capucha solo debe de llegar hasta como la mitad de la cabecita. Entonces vamos a cortar este excedente para estar respetando lo que era la capucha de la parte de abajo, y ahí con mucho cuidado vamos a comenzar a difuminar las uniones. Vamos acomodando poco a poco aquí la pasta en la orilla para que quede del mismo tamañito de la parte de abajo. Quitamos un poquito ahí el excedente que teníamos y con mucho cuidado seguimos acomodando. Y aquí en las orillitas vamos a aplanar bien para que quede bien marcado y hacia adentro esta unión, para que esté bien definido la cabeza del personaje de abajo y el cuerpo del otro personaje también. Quitamos este excedente para que quede bien en la orillita. Levantamos aquí la capuchita para que se le vea bien la cara. Con 2.5 gramos de pasta negra hacemos una gotita, la aplanamos y la acomodamos aquí de este lado. De la parte de arriba aplanamos y vamos a meter este piquito aquí para que sea la continuidad de la capucha del personaje. Vamos a hacer aquí un corte en diagonal con mucho cuidado. Alisamos lo que es el corte, acomodamos, redondeamos la punta. Y aquí en la orillita volvemos a marcar para que esté bien definido lo que es la parte de la capucha y lo que es el cuerpo del otro personaje. Con un pedacito de pasta roja hacemos una lagrimita bien delgadita con mucha punta en forma de S y la vamos a poner aquí a este personaje para que sea su lengua. Con pasta negra vamos a hacer 2 gotitas del mismo tamaño de medio centímetro.
y las vamos a poner aquí en la capucha. Después de esto vamos a hacer un barrilito delgado color amarillento naranja y lo vamos a dejar secar un momento. Con una bolita de pasta pequeña vamos a hacer una lagrimita delgada y le vamos a hacer unas curvitas para ponérselas al personaje de forma de su cabello. Vamos a poner un poco de pegamento aquí en esta orillita y le vamos a acomodar el cabellillo. Vamos a tomar otra bolita de pasta, vamos a realizar una gotita larga con mucha punta, le vamos a dar movimiento, unas curvitas y le vamos a poner del otro lado otro cabellito. Con el barrilito amarillo naranja que habíamos dejado secar un poco, vamos a realizar unos cortes para hacer otro cabellito para el personaje de la parte de arriba y se los vamos a empezar a acomodar. Con matizador color negro o sombra de ojos vamos a dar por toda la orillita del personaje.
2.50 gramos de pasta color verde. Primero realizamos nuestra bolita bien apretadita. Vamos a hacer un barrilito y a 1 centímetro hacia abajo comenzamos a aplanar, a hacer un rectángulo. Esto lo vamos a doblar la parte de arriba, el rectangulito, hacia abajo formando una L. Después todo lo que va a ser el brazo lo vamos a hacer bastante delgado. Vamos a cortar el excedente para poderlo hacer más delgadito. Le hacemos un corte en recto en la punta y lo vamos a hacer más delgadito para que nos quede de 1 centímetro de alto y de ancho. Con una bolita formamos una gotita larga, delgada, con mucha punta y observa bien que lo pusimos en forma de L y por la parte de abajo vamos a comenzar a poner lo que son los dedos. En cada unión vamos a ir difuminando poco a poco. Vamos a hacer 3 gotitas más con mucha punta y las vamos acomodando por la parte de abajo. Vamos a darle movimiento a los dedos haciéndole unos dobleces con mucho cuidado y alisamos bien lo que es la unión de la parte de arriba para que se vea ahí parejito y liso. Vamos a comenzar a acomodar lo que es el brazo y va a salir de esta esquinita. Le vamos a cortar aquí el excedente. Vamos a poner un poco de pegamento y acomodamos lo que es la mano como en forma diagonal. Vamos a realizar un barrilito bastante delgado de color verde. Con 5 gramos de pasta color azul hacemos un barrilito y en la parte de arriba a 1 centímetro comenzamos a hacer un rectángulo de ancho de 1 centímetro. Después vamos a sacar 4 bolitas del mismo tamaño. De la muñeca hacia abajo vamos a comenzar a darle vueltas para hacer el brazo más delgado. Comenzamos a medir con nuestra figura lo largo que necesitamos el brazo. Vamos a cortar aquí un poquito el excedente
y lo comenzamos a hacer más delgadito. Lo seguimos midiendo. Listo. Alisamos ahí un poquito. Ponemos un poquito de agua en la punta y comenzamos a hacer con estas bolitas que habíamos apartado lo que son los dedos. Ya saben, son gotitas largas con mucha punta. Esta la vamos a poner aquí como si fuera el dedito gordo y las otras las vamos a comenzar a acomodar. Vamos a cortar aquí la punta, le ponemos un poco de pegamento. Si te fijas, lo que va a ser la palma de la mano nos queda de 1 centímetro. Y a la orillita comenzamos a poner lo que son los dedos. Y en cada unión vamos difuminando. Ponemos un poco de pegamento en la taza para la hora que vamos a acomodar ahorita el bracito y la mano no se nos vaya a mover. Comenzamos a acomodar la mano, vamos a medir, la vamos a recorrer un poquito más para atrás, ahí está. Y aquí vamos a hacer un doblez, quitamos el excedente para que este sea el codo. Ahí lo marcamos, ponemos un poquito hacia arriba la mano, le acomodamos los dedos, si te fijas están doblados hacia arriba. El barrilito delgado que habíamos hecho de color verde, le vamos a poner entre los dedos. Lo vamos a empezar a acomodar, ponemos un poco de pegamento para que pareciera que lo está sujetando con los puros deditos. Y este va para la otra manita que también le vamos a poner pegamento ahí los deditos y con mucho cuidado de que no se vaya a romper. Lo acomodamos. Con una bolita blanca de medio centímetro la aplanamos un poco para que nos quede de 1 centímetro y esta la vamos a colocar aquí arriba de esta mano, en este huequetito, ponemos un poco de pegamento y la volvemos a aplanar un poquito. Ahora con el acocador y pintura acrílica negra le ponemos su punto. Cuando ya se haya secado el puntito negro, igual con el acocador y con pintura acrílica color naranja, le ponemos otro puntito.
Con nuestro plumón de pintura acrílica negra o con un pincel delgadito, vamos a empezar a darle unos retoques a unas orillitas de los personajes. Esto se va a notar cuando tú protejas tu pieza con el barniz. Esto me gustó hacerlo porque le da un efecto de mayor realce. Sí se alcanza a notar, yo pinto mi pasta con óleos ATL, entonces el negro que queda no es muy intenso y se alcanza a percibir estos toques de pintura negra que le ponemos. Con el acocador y pintura acrílica color negro le vamos a poner su puntito al centro. Con pintura acrílica blanca les vamos a poner su puntito de luz. Con esto terminamos nuestros personajes. Espero que te haya gustado y nos vemos la próxima clase.